Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco de... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información clave a mitad de semana en nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Hoy queríamos analizar un poco más a fondo qué está pensando el gobierno respecto de la pandemia, todo matizado, por supuesto, por la necesidad electoral. El gobierno apunta todos los cañones a revertir, aunque sea parcialmente, la derrota en las primarias. Está poniendo toda la carne al asador en materia de pesos destinados al consumo. Hay programas en marcha que se anunciaron la semana pasada de todo tipo. Ahora se está buscando lo que tal vez hace años la Argentina debió intentar, que es convertir los planes sociales en empleo en blanco. Hay un plan que se presentó hoy, un proyecto en el Congreso para ir en ese sentido, y el discurso que dio el presidente Alberto Fernández ante los empresarios de la construcción, en algún momento, tal vez por la euforia que intentaba transmitir, o tal vez porque piensa realmente eso, el presidente dijo textualmente: ahora que hemos superado la pandemia. Sorprendió, pasó un poco desapercibida la frase, pero en concreto el jefe de Estado señaló eso. No sé si el presidente está pensando realmente que la pandemia ha sido superada, o tal vez los bajos números que están arrojando las estadísticas del Ministerio de Salud hoy se ubicaron por debajo de las 60 muertes por COVID, un poco más de 1.200 contagios registrados, pero sonó como a adelantarse la palabra del presidente Alberto Fernández, que necesita obviamente hacer una remontada muy fuerte, ya que todos los sondeos están indicando que el gobierno podría incluso retroceder en la participación de votos el 14 de noviembre próximo, cuando ya se definan los nuevos legisladores. Bueno, habrá que ver qué ocurre, pero el gobierno está tratando de transmitir optimismo, sin dudas. Los vamos a acompañar hasta las 21 junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, estaba tratando de poner un poco en marco. Indudablemente, Iván, después de la derrota en las primarias, el gobierno está tratando de instalar que hay una posibilidad de revertir, o por lo menos reducir la distancia con la oposición, y para eso está lanzando planes de todo tipo, y también tratando de transmitir una sensación de que la pandemia empieza a quedar atrás. Vos sabés, José, que el presidente estaba leyendo hace días atrás un libro, no recuerdo ahora exactamente de quién, pero que, palabras más, palabras menos, lo que refería es que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue la etapa de reconstrucción, digamos, los liderazgos que vinieron después, de alguna manera eran cuestionados en el sentido de que les recordaban a la Segunda Guerra Mundial. Hasta que entendieron que lo que había que hacer era dejar atrás, finalmente, ese recuerdo. Bueno, esto es lo que sucede en el Gobierno Nacional por estos días, que han entendido, en el sentido más primitivo tal vez de la cuestión emocional humana, que referir constantemente a un hecho traumático no hace más que, en todo caso, convertirte en parte de ese hecho traumático. Es decir, la vida que queremos, aquel eslogan que supo acuñar en la primera parte de esta campaña de las PASO, queda superada en esta instancia, porque ahora la sensación que uno puede percibir es que ya no existe, como bien decís vos, ya no existe la pandemia. Entonces, no solo estamos saliendo, no solo hemos vacunado a el 50% de la población con 2 dosis del calendario, no solo
estamos abriendo. Te diría más bien que eso pasa a segundo plano. Ahora, la realidad que se impone y que intentan de alguna manera es, acá no pasó nada, ¿no? Pero claro, la gente tampoco come vidrio y por más que uno niegue una situación, es muy difícil que esta realidad... Mira, un solo ejemplo, José, hoy mismo se realizó el tradicional almuerzo del CICIP, un almuerzo empresario que reúne a los máximos referentes del mundo de los negocios, y fue la primera vez en el primer encuentro presencial. Algo había sucedido también ayer con la convención de la Cámara Argentina de la Construcción, y se están empezando a dar estos eventos con la novedad de, por fin, ¿no? Nos estamos dando la mano, por fin nos estamos saludando. Iván, lo sumamos a la conversación al infectólogo Antonio Montero, que lo tenemos en línea. Antonio, José Calero e Iván Damianovich lo saludan. ¿Cómo está? Buenas noches a los dos. Bueno, yo comentaba en el arranque del programa una frase que de alguna manera dijo ayer el presidente Alberto Fernández, no abundó en la misma, pero él le señaló a los empresarios de la construcción, ahora que hemos dejado atrás la pandemia. No aclaró más si realmente cuál es el alcance de lo que piensa o lo que está pensando el presidente, pero queríamos conversar con usted, entre otras cosas, preguntarle esto, ¿no? ¿En qué escenario, con contagios y muertes por COVID en baja, como venimos, por suerte, en qué escenario está la Argentina y si se puede empezar a pensar en que estamos dejando atrás la pandemia? Sí, pero Fernández es abogado, que no es infectólogo. Le puedo decir lo siguiente: las epidemias son impredecibles. Una pandemia es una epidemia global, así que es una epidemia al fin y al cabo. Puede ser que la hayamos dejado atrás o la estemos dejando atrás, pero también puede ser que nos dé una sorpresa desagradable, así que no es buen momento para cantar victoria. No va a ser el primer caso en la historia de esta enfermedad, que ya ha ocurrido en otros países, que luego del festejo de gloria, porque terminó todo, aparece un rebrote. Yo lo tomaría con precaución por varios factores. Primero, que la vacunación de la población no es total. Segundo, que hay algunas variantes de alta contagiosidad, como la Delta, todavía dando vueltas por ahí. Y tercero, que las cifras del Ministerio a mí me confunden realmente, porque declaran 53 millones de aplicaciones, de las cuales hay 23 millones de personas con esquema completo, esos estarían completamente protegidos. Y otros 30 millones que están con un esquema iniciado, con una sola dosis, suma de 53 millones. O sea que hemos traído 8 millones de extranjeros al país para llegar a esa cifra. Lo que, más allá de las chicanas, lo que realmente importa es que queda mucha gente sin vacunar y la enfermedad no se va a propagar fácilmente entre los vacunados, pero sí entre los no vacunados, entre los cuales se incluyen colectivos de gente, en los cuales es difícil la prevención. Por ejemplo, los niños, hasta que no estén todos los niños vacunados, van a ser el reservorio de la enfermedad. Doctor, buenas noches. Iván Damianovich, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Damián? Bueno, precisamente el tema, ¿no? La novedad pasa por eso que usted estaba mencionando, que tiene que ver con los chicos. Yo no tengo realmente noción de cuántos chicos hay en Argentina, o cuántos menores en todo caso, pero me imagino que, digamos, es un proceso que va a demorar su tiempo también, ¿no? O ya estamos en un flujo de vacunas que hacen que la inoculación sea más rápida que lo que supimos ver hasta ahora. No, porque no va a ser fácil, porque esta enfermedad es una situación en la cual el diablo mete la cola a cada rato. Si usted se acuerda, al comienzo de la pandemia, cuando se luchaba por conseguir vacunas, los países con recursos lo que hicieron fue acaparar todas las vacunas del mundo y se sentaron sobre las vacunas. Estados Unidos tenía más vacunas que habitantes apiladas, de las cuales la mayoría las usó y las otras están ahí, cuando otros países no conseguían una sola vacuna.
en el momento más álgido de la pandemia se robaban las partidas de barbijos y de guantes entre ellos. Las recompraban a mayor precio en los aeropuertos y se las llevaban. Italia perdió una partida entera porque se la compró Estados Unidos. Pueden pasar muchas cosas raras en el medio, como para que estemos para cantar victoria y para festejar. Sí. Doctor Montero, los datos que informa el Ministerio de Salud están indicando que se triplicó la participación de casos de variante Delta en las últimas semanas, pero según sostienen las autoridades, esta variante no impactó como se esperaba, tal vez hace 2 meses o 3 meses. ¿Esto en qué medida hay que tomarlo como una posibilidad también de darle pelea a la pandemia, de que haya bajado o que sea menor a lo esperado la cantidad de casos con variante Delta? Las diferentes variantes compiten entre ellas. Aquí está la cepa Andes y la cepa Manaus dando vuelta, que son las prevalentes. Y es posible que a la cepa Delta le cueste reemplazar estas dos porque son casi tan contagiosas como ella. Esa es una posibilidad. La otra es que hay mucha gente vacunada, entonces la implantación de una nueva variante en la población es mucho más lenta de lo habitual. Y además la cepa Delta, la variante Delta, perdón, son variantes y no cepas, la han pintado como el demonio de Tasmania, pero no lo es. Hizo una implantación explosiva en Inglaterra y en Estados Unidos, pero donde había realmente mucha gente sin vacunar, y en estados donde la mayoría de la población es reacia a vacunarse. En la medida en que sigamos vacunando y podamos sostener el esfuerzo, no debería ser un problema. Esta no es una variante que cause una enfermedad más grave, sino que es solo mucho más contagiosa. Doctor Montero, la última. Por lo que usted está observando en la calle, en los principales centros urbanos, seguramente coincidirá que se advierte ya un nivel de relajamiento bastante avanzado. ¿Cómo avisora el verano? ¿Qué cree que va a pasar en la sociedad, en la comunidad, en función de la información que estamos recibiendo y de los casos que estamos conociendo? Y el verano ayuda mucho a terminar con esta plaga porque favorece las conductas al aire, la permanencia al aire libre, y conductas más seguras como la ventilación de los ambientes, como tener ventanas y puertas abiertas, como poder abrir las ventanas de los transportes públicos, y entonces eso hace que disminuya la cantidad de contagios y de transmisión. Además tiene que tener presente que no son solo los vacunados, son también los infectados. Argentina tuvo, por lo menos sabe que tuvo, más de 5 millones de casos de COVID. Digo sabe que tuvo porque seguro que se le escaparon muchos de la detección. Algunas estimaciones dicen que por cada caso detectado hay otro caso que o fue asintomático o fue subclínico y no buscó ayuda médica. Así que agréguenle 10 millones más de personas que están inmunes porque tuvieron la enfermedad. Por lo cual no estamos tan lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño, entonces. La inmunidad de rebaño no existe, porque para una cepa tan contagiosa como la variante Delta, la inmunidad de rebaño es el 90% de la población, sí, pero no estamos tan lejos de alcanzarla. Ese es un término de la medicina veterinaria a la cual yo no desmerezco, pero que hace referencia a otras especies animales no humanas y a otros microorganismos que no son la COVID, no se puede extrapolar. Doctor, ¿qué condiciones deberían darse para que en algún momento de tal vez lo que resta de este año, ojalá, se pueda decir, como sostuvo el presidente, pero tal vez con un poco más de fundamento científico, que la Argentina dejó atrás la pandemia? Pues harían falta las semanas sin casos. Y ahí sí podríamos decir, dejamos atrás la pandemia. En la medida que se relajen las medidas de prevención y se sigan permitiendo grandes concentraciones de personas en lugares cerrados, van a seguir apareciendo un caso por acá, un caso por allá. Por otra parte, esta enfermedad nos va a seguir preocupando mucho tiempo porque son muy pocos países privilegiados los cuales tenemos la suerte de incluir, los cuales han podido vacunar a la mayoría de su población. Falta vacunarla en toda África, en una gran cantidad de países de Asia, y incluso Rusia tiene poca población vacunada para su tamaño poblacional.
que son lugares que van a quedar como reservorio, donde irán apareciendo nuevas variantes y que seguirán proveyendo sujetos infectantes al medio. No es tan fácil como parece. Bueno, justamente usted nombraba a Rusia, la información que está llegando del exterior es que hay un rebrote importante en ese país. Doctor Montero, gracias por este contacto con Asteriscos, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes, igualmente, mis mejores deseos. Buen fin de semana largo. Bien, ahí estaba el infectólogo Antonio Montero. Iván, bueno, poniendo un poco tal vez las cosas más en su lugar, entendemos el optimismo presidencial de decir dejamos atrás la pandemia, pero no estaríamos en ese escenario que sí, ha cambiado mucho en las últimas semanas, ha mejorado, pero todavía no como para decir la dejamos atrás, ¿no? A ver, hay más de 50 muertos en el día de hoy registrados, José. Son cada vida vale mucho, vale todo, de modo que todavía estamos transitando este problema, pero evidentemente hay urgencias políticas que pretenden decretar la finalización de este lamentable episodio que atraviesa la humanidad y que no podemos más que marcarla, ¿no es cierto? Una cosa es en todo caso la necesidad política de revertir un resultado que, como bien decías, me parece, José, todavía no está tan claro que esto pueda ser así, por lo menos en muchas provincias. Te diría más bien que las complicaciones económicas que se quedaron en evidencia una vez más en las últimas horas y que tienen que ver con la presión cambiaria y con las medidas, en todo caso, de cepo reforzado, no sé cuánto más se puede reforzar, pero bueno, de esta economía un poco tan encorsetada, bueno, evidentemente está dando muestras de que la cosa está todavía muy complicada y vamos a ver, que es el gran misterio, ¿no? ¿Qué pasa el día después, José? El 14 de noviembre se vota, pero el 15 de noviembre hay que seguir viviendo y la Argentina necesita un rumbo y una salud económica más estable que nos permita avisorar cómo vamos a transitar los años que siguen. Iván, gracias. Nos reencontramos la semana próxima. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Ya seguimos. Bien, información que está brindando ahora el portal de La Nación. Está sosteniendo que el gobierno no va a comprar la vacuna de Janssen, la vacuna que es monodosis, pese a que la ANMAT, el organismo que se encarga de supervisar el andamiaje farmacológico, le había dado la autorización. Recién en el 2022 la Argentina estaría en condiciones de adquirir esa vacuna, entre otras cosas porque el laboratorio norteamericano que la produce no cuenta con stock para entregar dosis en los próximos meses. La vacuna de Janssen es una de las pocas vacunas monodosis que existen, recién se negociaría para el 2022. Hay mucha polémica respecto de cómo está funcionando la ANMAT, que es la Administración de Medicamentos y Tecnología Médica. El debate más fuerte que se dio en los últimos días está vinculado con la vacunación de chicos de 3 a 11 años con Sinopharm. Hay polémica sobre si esto es adecuado o no. Bueno, es uno de los temas que cruza indudablemente a la ANMAT y que ha dado un registro de emergencia a la vacuna de Janssen, que es del laboratorio Johnson & Johnson, pero como comenta esta información del diario La Nación, no va a ser posible comprarla hasta el año próximo porque Janssen, digamos, llegamos tarde, ¿no? O sea, ya están comprometidas las vacunas, las partidas, y bueno, va a ser muy difícil adquirirlas, al menos hasta entrado el 2022. Y recién hablábamos con el doctor Antonio Montero, infectólogo muy consultado, y nos mencionaba el tema de lo que está ocurriendo en Rusia, donde hay bajo nivel de la población vacunada, y justamente la información que llega desde el exterior, desde Rusia, es que las muertes por coronavirus en ese gigante
baten récords. Se informaron 929 muertes y más de 25.000 contagios en las últimas 24 horas. Ya acumula gran cantidad de fallecimientos por COVID-19, según distintas fuentes que llegan desde Rusia, porque como ocurre con China, es poco transparente la información que brinda ese país. Algunas fuentes hablan de más de 210.000 muertos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia, pero otras fuentes indican que serían 350.000. El presidente ruso, Vladimir Putin, se enfrenta a uno de los escenarios más complejos que le presentó la pandemia, mientras la campaña de vacunación continúa estancada y el gobierno descarta imponer restricciones severas. Las muertes por coronavirus en Rusia batieron el cuarto récord del mes y los nuevos contagios diarios volvieron a superar los 25.000, dicen las crónicas que están llegando con información desde ese país. Bien, seguimos analizando la realidad nacional. Hoy una de las informaciones claves estuvo vinculado, por supuesto, con el escenario económico complejo que atraviesa la Argentina. Hay mucha preocupación sobre qué va a ocurrir el año próximo con la economía, sobre todo por las restricciones una tras otra que debe ir poniendo el gobierno a través del Banco Central, a través de la Comisión de Valores, trabando toda la operatoria con divisas. La última medida que se tomó, y fue considerada bastante drástica por el sector empresarial, es restringir el otorgamiento de dólares para importar. Hubo una restricción muy fuerte adoptada ayer por el Banco Central. En la segunda mitad del programa de hoy lo vamos a analizar junto a Melina Manfredi, pero es un tema que están siguiendo de cerca los empresarios, y la información negativa que llegó hoy por parte del Banco Mundial, que advirtió sobre una fuerte desaceleración en la Argentina en materia económica en el 2022. El Banco Mundial, en su pronóstico, la semana próxima se hace en Washington la asamblea anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario. En su pronóstico, el Banco Mundial dice que la economía argentina se va a recuperar 7.5% en este año, pero que en 2022 y también en 2023 perderá impulso. Habla de un crecimiento muy bajo para el 2022, apenas por encima del 2%, es un dato muy negativo para el país. El gobierno está tratando de implementar medidas para revertirlo y sobre todo con el anunciado hoy proyecto para crear empleo, para transformar los planes sociales en empleo. Lo que se busca es revertir un nivel de desempleo muy alto que existe en el país. Hoy vamos a tratar de hablar con Orlando Ferreres, que está siguiendo de cerca toda la evolución de la economía y también de la actividad industrial y el empleo, para ver un poco dónde estamos parados en esta materia, pero el Banco Mundial está señalando que la Argentina ya el año próximo va a desacelerar muy fuerte su recuperación tras la pandemia. Y por otra parte, el Fondo Monetario Internacional emitió hoy también un informe en el cual alerta sobre el fenómeno de la inflación en el mundo. Dijo que la inflación asusta a nivel global. Imagínense lo que puede ocurrir en la Argentina, que es uno de los 3 países con inflación más alta en el mundo. En otro año donde la Argentina podría cerrar con una suba de precios del 50%, el FMI advirtió sobre el avance de una inflación global que asusta y convocó a los gobiernos a implementar un marco monetario sólido para evitar desbordes. Es la información que circuló hoy y que también fue seguida con atención por parte del sector empresarial, que necesita una inflación más en caja, más adecuada a los niveles internacionales.
En la mayoría de los países del mundo el costo de vida no supera el 10% anual. En la Argentina estamos por encima del 50% y probablemente terminemos este año en un nivel que va a rondar esa cifra o apenas va a estar un poquito por debajo. Y en ese sentido hoy trascendió que la inflación de septiembre habría sido mayor a la esperada, vuelve a la zona más cercana al 3%, se la había logrado bajar al 2,5% en agosto, pero otra vez hay mucha tensión sobre la economía, los alimentos están subiendo por encima de lo previsto, prepagas, hay muchos servicios que también están acelerando sus precios y esto está impactando en toda la economía, conjuntamente con lo que ocurre con los commodities, ¿no?, que la Argentina exporta, el trigo, lo que está ocurriendo también a nivel interno con lo que es frutas y verduras, está presionando muy fuerte sobre la inflación y hoy el propio FMI ya a nivel internacional se suma con esta advertencia. La inflación asusta, dijo el organismo internacional. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Accede al auto más elegido por los argentinos con la mejor financiación. Fiat Cronos Precision MT 1.8. Tenelo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta 1 millón de pesos. Empezá a pagar a los 90 días y obtenés 6 años a tasa fija. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en fiat.com.ar. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos hasta las 21 y el dólar blue parecía hoy que se disparaba hacia la zona de 187, 188 pesos.
finalmente terminó a 185,50, es un nivel alto, pero no el que se esperaba cuando arrancó la jornada. Pero hay un dólar que es el que se negocia entre privados, se negocia a través de la Bolsa de Comercio y que se está negociando, se está comprando, vendiendo en la zona de los 195 pesos. Es un tema que el mercado lo está siguiendo también de cerca y que refleja que hay mucha presión sobre la divisa norteamericana. Siempre en la Argentina se piensa que después de las elecciones puede haber novedades en materia cambiaria y bueno, el temor a una devaluación. Ya lo tengo en línea al economista Orlando Ferreres. ¿Cómo estás, Orlando? José Calero te saluda. Hola José, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy yo comenté en la primera mitad del programa que el Banco Mundial está señalando que el año próximo la economía argentina puede sufrir una desaceleración después de una recuperación este año. Claro. En medio de la pandemia. ¿Coincidís con esta visión? ¿Te parece que no están las condiciones dadas para repetir el 7-8% que pueda crecer la economía este año? No, va a ser imposible. Yo creo que vamos a tener un estancamiento o una desaceleración. A lo mejor hay algún residuo para el año que viene, pero yo no creo que sea muy importante. Creemos que el crecimiento económico del año que viene puede ser de 2 al 3%, pero no más, y este año está recuperándose alrededor del 6,5-7%, que es un número bastante bueno porque caímos 9,9-10%, así que recuperaríamos recién las cifras de prepandemia hacia fines del 2022. Y yo creo que no tenemos que esperar mucho porque también las elecciones muestran un poco la tendencia del gobierno, que no tiene muy claro hacia dónde ir y se ve que le está yendo, digamos, mal en su orientación económica porque le fue mal en las elecciones y sobre todo en materia de pobreza y sobre todo salario real, que es donde más se nota la caída de un 20% del salario real, no en relación al año pasado, sino en relación al de 3 años atrás, que ha tenido una caída importante en los últimos tiempos, tanto de Macri como del gobierno actual, ¿no? Hoy se anunció que se presenta un proyecto en el Congreso para tratar de convertir parte de los planes sociales en empleo en blanco. A las empresas que tomen nuevos empleados se le destinaría por un tiempo lo que se le paga de plan social al potencial empleado. ¿Te parece que puede ser un camino para lograr este objetivo que parece siempre imposible de convertir los planes sociales en empleo en blanco? Sí, yo creo que es un buen camino, es una buena idea, me parece que hay que apoyarla, me parece que está bien y creo que va a dar algún resultado. No digo que sea un resultado pleno, pero puede ser un camino hacia la consolidación en trabajo de los planes, que hasta ahora han sido lo contrario de lo deseado, porque los planes lo único que hacen es mantener alta la pobreza, pero no cambian la misma, no ocupan a la gente. En cambio, si alguien pudiera tomar a algún empleado y poder pagarle esa misma suma, pero nada más o algo así, como empleado para producir algo, yo creo que sería un buen camino para encontrar una salida adecuada a este sendero que no nos lleva a ningún lado por ahora. Ustedes en la consultora, Orlando, siguen muy de cerca el tema de la actividad industrial, el tema del crecimiento de la economía. ¿Tiene condiciones la Argentina, infraestructura, inversión, tiene condiciones como para lograr un crecimiento más fuerte? El problema está en la falta de competencia entre las empresas, que haya por ahí muchos oligopolios. ¿Por dónde pasa la traba para que la Argentina empiece a crecer más fuerte, a producir más? Bueno, en general yo creo que el problema es la inversión
la inversión bruta interna fija, que si bien este año está creciendo bastante, está más o menos en el 17-18% del producto medido en moneda constante, un poquito menos en moneda corriente, que es como habría que medirlo en el corto plazo, pero de todas maneras eso no alcanza para generar una ocupación muy buena de los conurbanos como el bonaerense, que está muy desatendido desde el punto de vista de ocuparse en trabajos productivos. Lo mismo pasa con el Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, todos los centros urbanos muy grandes que están desafectados desde el punto de vista productivo en gran parte, porque hay como un 40-45% de gente informal que trabaja un poco así, un poco no, y cobra los planes, pero bueno, todo eso a nosotros nos hace pensar que el mecanismo adecuado sería encontrar estos flujos de transformar los planes en trabajo, y que hoy se presentó, creo que vos me dijiste que hoy se presentó un planteo en el Congreso para hacerlo, ¿no? Sí. En ese sentido sería, salvando las distancias, un sistema parecido al que se presentó meses atrás para los trabajadores agropecuarios, con el cual se financiaría parte del salario en blanco con lo que la persona cobra como plan social. Es una de las alternativas que se están manejando. Y después el nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur, dijo que en la Argentina haría falta un plan quinquenal, lo cual sonó, por supuesto, enseguida, remitió a la época de Juan Domingo Perón. Pero plan quinquenal, ¿para qué y conteniendo qué, no? Bueno, pero el plan quinquenal por lo menos es un plan, que es lo que estamos pidiendo todos los estudios y todos los empresarios y toda la gente, para saber dónde estamos yendo, cuál es la ruta que estamos siguiendo, qué puente vamos a tener que atravesar, qué ríos habrá que cruzar, y entonces uno por lo menos tiene una idea de qué es lo que pasa con los planes a 5 años, que nos pueden brindar un panorama de más largo plazo, porque hasta ahora ha sido todo muy corto plazo. Yo creo que esa idea de Juan Mansur es buena, por más que nos haga recordar a los planes de la época peronista, pero que no eran tan malos. Yo he tenido en mis manos el plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, que era bastante detallado y con muy así preciso en cuanto a qué era lo que había que hacer. También que no salió bien, pero por lo menos era un plan que estaba diseñado como para que fuera funcional a las perspectivas del país, y yo creo que está bien tener eso. El que viene siendo cuestionado por falta de plan, por lo menos por la oposición y por algunos sectores, es el ministro de Economía, Martín Guzmán. Él dice que el plan existe y que uno de sus ejes es lo que él llama tranquilizar la economía. Hoy habló Guzmán en un evento internacional de Naciones Unidas, volvió a reclamarle al FMI que baje las tasas de interés, los sobrecargos que se cobran por los créditos, sobrecargos. Claro, por los sobrecargos que se le cobran por los créditos que se le otorgaron al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, y tu expectativa, tu visión es que hay chances de que hacia febrero o marzo del año próximo la Argentina pueda cerrar un acuerdo con el FMI, o el riesgo de caer en una cesación de pagos es alto. No, yo creo que es posible. Lo que pasa es que a partir de noviembre, diciembre, va a haber seguramente una cierta aceleración de la devaluación mensual. No digo una maxi devaluación, digo una aceleración a 5% mensual o algo así, y yo creo que se va a notar también una transferencia de esa devaluación a los precios, pero para febrero o marzo puede llegarse a un acuerdo con el fondo. Por eso que estamos pronosticando una inflación del año 2022 también del 50-52%, que es muy similar a la de este año, y que el crecimiento económico entonces va a ser un poco menor, alrededor del 3%, 2,5-3%. Creo que esa es, digamos, la perspectiva, pero ahí se va a notar que Argentina tiene un plan económico y que puede ir haciendo los tildes en cuanto al cumplimiento de cada uno
de esos pasos y creo que va a estar muy bien. Me parece que eso hace falta y seguramente quizás no se logre cambiar los sobrecargos, pero se deja establecido de que si saliera una eliminación de los sobrecargos posteriores a la fecha que se firme el acuerdo, se va a aplicar también a la Argentina. Me parece que es lo lógico que sea así y va a dar un poco más de tranquilidad al país. Para eso también la Argentina tiene que mostrar, lo quiere hacer por lo menos Guzmán, que va a tener recursos, que va a tener divisas. La perspectiva de lo que más exportamos, de lo que más divisas nos genera, que son algunos commodities, la perspectiva para el 2022 es tan positiva como lo fue este año, Orlando. Bueno, depende del commodity. Por ejemplo, el petróleo subió bastante y está en estos días en un precio uno de los más altos de los últimos tiempos. En tanto que la soja, que llegó a casi $600 la tonelada, está en 450, 460 o algo así. Está un poco más abajo, pero no está en lo que tenía de la Rúa, que eran $160 por tonelada. O sea, va a ser bastante bueno el año desde el punto de vista de las commodities, y eso nos puede acarrear o nos puede traer una cantidad de dólares que puede ser la que necesitemos de alguna manera. Pero vamos a tener que devaluar un poco más rápido y eso se va a traducir en una mayor inflación y un crecimiento económico moderado, muy moderado. Así que esa es la perspectiva que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y con el programa internacional, que va a estar, digamos, bastante débil en materia de inversiones, pero que puede llegar a dar un año razonable en cuanto a al crecimiento, demasiado moderado, pero al fin y al cabo crecimiento. Orlando, gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, hasta pronto. Ahí estaba el economista Orlando Ferreres con todo el análisis sobre qué está pasando con el dólar, el crecimiento y también qué puede ocurrir con el Fondo Monetario. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0621. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Con cuenta chat de Itaú podés manejar todo tu emoji de bolsa de dinero y hacer todo lo que haces en tu banco sin salir de WhatsApp. Emoji de carita sorprendida. Abrí tu cuenta gratis sin bajar ninguna app. Mandando hola al 11 26 02 8000. Sticker de Chihuahua bailando con anteojos. Con cuenta chat de Itaú, estás a un chat de todo. Reenvío audio con legal. Cartera consumo. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A. responden por las operaciones del banco. Solo hasta la integración de las acciones suscriptas. Y ahora hablamos de La Platita con Melina Manfredi y su La Posta Financiera. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo andás? Bien, recién con Orlando Ferreres analizamos un poco parte de lo que vamos a conversar contigo, pero queríamos en primer lugar consultarte, bueno, cómo anduvo el mercado hoy, teniendo en cuenta que ayer se conocieron nuevas medidas, ¿no?, para tratar de contener la salida de reservas, en definitiva. Sí, nuevas restricciones para importadores y también para la operatoria de los dólares financieros. Hoy te diría que, a diferencia de otras veces, de otros refuerzos al cepo que ha hecho el gobierno en los últimos meses, esta vez la operatoria tuvo bastante normalidad. Hubo algunas demoras en las primeras horas porque los agentes de bolsa tenían que adaptar algunas declaraciones juradas, sobre todo que por ahí uno cuando compra tiene que aceptar que no ha hecho otras operaciones prohibidas a la vez, y bueno, había que hacerles algunas modificaciones, pero anduvo
más o menos rápido, y los dólares financieros empezaron la mañana en baja porque por esta zozobra que había. Luego retomaron la tendencia alcista, el contado con liquidación llegó a saltar 3% y rozar en un momento de 180 pesos. Finalmente, con las intervenciones que sigue haciendo el Banco Central en este segmento oficial del dólar financiero, terminaron cerrando sin cambios respecto de ayer, en torno a los 176,40, tanto el contado con liquidación como el dólar MEP. Vamos a ver qué pasa igual a medida que los operadores se acostumbren, por así decirlo, a estas nuevas trabas y empiecen a buscar otros arbitrajes posibles, porque básicamente lo que buscaba el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores sobre todo es evitar lo que vulgarmente se dice rulo, que no es más que comprar dólares en un mercado donde el Banco Central interviene y mantiene la cotización más baja, y venderlos en otro donde no hay intervención oficial y entonces obtenés un precio mayor. Bueno, una de las negociaciones que tomó impulso en las últimas semanas a partir de estas mayores intervenciones es lo que en el mercado llaman el dólar CENEVI, que se pacta entre privados y donde hay tal vez menos información que oriente sobre qué está ocurriendo ahí. La información que circula en los últimos días es que ese dólar se está negociando en una zona ya de 195 pesos rumbo a los 200. ¿Esto es así? Mira, como vos decís, es un mercado muy oscuro el CNBI porque depende de las operaciones que se van pactando una a una entre distintos operadores. Entonces, es posible que en algunos casos haya tocado 195 o 192, era lo que me decían hoy a la tarde. Y sí es cierto que está muy despegado del contado con liqui intervenido y que expresa un poco esta fragilidad cambiaria del mercado y del gobierno, ¿no? Porque me imagino que al gobierno no le causa ninguna gracia tener que meter más ruido en el mercado cambiario justo cuando ya se acercan nuevamente las elecciones. Evidentemente no le ha quedado otra alternativa al equipo económico para cuidar los dólares. Como te decía, hoy me comentaban que cerró en 192 aproximadamente el dólar CNBI, al que se van a quedar afuera todos los que operen dólar MEP con el AL30, que es el bono que se usa habitualmente, sobre todo los minoristas, que igualmente no tenían demasiado acceso al dólar CNBI. Digamos, hay que ser un jugador importante del mercado como para tener un agente que personalmente te cierre una operación cambiaria por el CNBI. Así que bueno, para los minoristas no cambia demasiado, pero en el mercado nunca caen bien ninguna noticia que tenga que ver con el cepo. Y otra cosa que no te comenté antes es que el dólar blue también hizo como una sobrereacción al principio de la jornada, llegó a 187 y después recortó, terminó cerrando en 185.50, solamente 50 centavos arriba del valor de ayer. Vamos a ver cómo sigue la película, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que, como comentabas, Meli, quedó muy claro que el directorio del Banco Central está preocupado por las ventas que tuvo que hacer a lo largo de septiembre. Hubo una fuerte pérdida de reservas y se sumó encima el pago al Fondo Monetario Internacional amortiguado gracias a los fondos que contables, por lo menos, que llegaron desde el FMI con los derechos especiales de giro. Hoy el Banco Central compró alrededor de 100 millones de dólares. Veremos cómo sigue la película mañana, que es el último día hábil, ya que el viernes arranca el fin de semana largo, pero de alguna manera el Banco Central salió a ponerse lo más firme posible porque se iban a llevar puesta buena parte de las reservas que había logrado comprar en la primera mitad del año, ¿no? Y sí, porque en septiembre vendió 950 millones a importadores, pero además
perdió otros 310 millones en lo que son las intervenciones en bonos para bajar el contado con liqui y el dólar MEP, y a eso se sumaron los casi 2.000 millones que le pagó el fondo. La verdad es que fue un mes tremendo para el Banco Central y para sus reservas. En lo que venía pasando en octubre, la mayoría de los días había terminado con saldo negativo. Hoy, como vos decís, compró 100 millones en un mercado que el mercado oficial sí estuvo bastante más parado que el financiero, porque los importadores quedaron como, bueno, todavía tratando de entender quiénes van a poder importar, quiénes no van a poder importar. Lo que está buscando ahí el central es que no se adelanten importaciones, claro, porque lo que parece que estaba pasando es que algunos pedían los dólares mucho tiempo antes de que los bienes llegaran a Argentina, obviamente para tratar de congelar un tipo de cambio que les resulta conveniente, porque Sí, está barato. Según la información que dio el Banco Central, hubo meses donde la diferencia entre los dólares solicitados y lo que efectivamente se traía anduvo por los 250 a 300 millones de dólares, que es un montón en un escenario donde las reservas hay que cuidarlas muy fuerte, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que los analistas estiman que las reservas netas, o sea, líquidas, que realmente el Banco Central puede usar para darle a los importadores, para intervenir en el mercado financiero, están alrededor de los 5.200 millones de dólares, respecto de los 42.700 más o menos que hay de reservas brutas. Sin un acuerdo con el fondo a la vista, y también teniendo en cuenta, José, un detalle que por ahí todavía se nos pasa desapercibido, pero en unos meses se va a empezar a ver el déficit de turismo nuevamente, porque las fronteras se abrieron, la gente hace mucho que no viaja, y van a empezar a salir dólares por gastos con tarjeta y gastos por turismo. Así que el central ya me parece que un poco estas medidas tienen que ver también con que se prepara para meses de poca liquidación del agro, con pagos al FMI porque todavía no hay acuerdo, y encima la vuelta del déficit de turismo. Sí, tengamos en cuenta que todavía quedan un par de pagos, sobre todo uno en diciembre, importante al Fondo Monetario, no sé si no supera los 1.500 millones de dólares, que también mete presión, ¿no? Sí, hay un pago menor en noviembre y después hay otro pago de casi 1.900 millones en diciembre. Por eso va a ser clave. A partir de la semana que viene empieza la reunión del G20 y el Fondo Monetario Internacional, las asambleas anuales, y va a ser clave ahí si el fondo da o no alguna señal para la Argentina y para lo que son los pedidos que ha hecho Argentina. Como vos le decías hace un ratito, hoy Guzmán reiteró el reclamo por la sobretasa, y en un discurso de esta semana Cristalina Georgieva dijo que estaban trabajando en la propuesta conjunta que habían hecho Guzmán y su par mexicano respecto de hacer una suerte de fideicomiso donde países que tienen una mejor posición externa puedan aportar parte de los derechos especiales de giro que recibieron para reasignarlos a países que tienen ingresos medios, porque normalmente lo que hace el fondo es pedir que los reasignen a países pobres. Bueno, Argentina y México lo que pidieron es que también se tenga en cuenta en esos mecanismos a los países de ingresos medios. Así que vamos a ver si un Guzmán que la semana próxima tal vez viaje a Washington a participar, ¿no?, de ese encuentro. A Italia. Viajaría Guzmán. Sí. Todavía no está confirmada la agenda, pero va a viajar. Y también resta confirmar si va a viajar el titular del Banco Central, Miguel Pelle, porque normalmente cuando se hacen las asambleas, se hace una asamblea donde van los banqueros centrales. Hoy pregunté, todavía no había confirmación de agenda, pero seguramente tengamos novedades en los próximos días. Bien, Melina Manfredi con toda la información financiera. Te seguimos leyendo en el portal de ATN, Meli, y nos reencontramos la semana próxima. Genial, José, un abrazo. Hasta luego. Bien, nosotros estamos llegando al cierre. Bueno, hay bastantes cruces entre el gobierno y la oposición. Hoy comenzó a sesionar nuevamente presencial el Senado de la Nación. Allí estuvo presidiendo
Cristina Kirchner, hubo algunos cruces políticos. Por supuesto, la campaña electoral se mete de lleno en toda la actividad legislativa, pero atención porque en este marco el oficialismo se encaminaría a perder la mayoría tanto en el Senado como en diputados, en caso de que se repita el resultado en las primarias. Es un dolor de cabeza para el gobierno y que genera bastante preocupación en el oficialismo la posibilidad de perder estas mayorías, porque bueno, quedan después de diciembre, otros 2 años de administración de Alberto Fernández. Nos vamos, nos reencontramos la semana próxima, como siempre, con asteriscos, información clave a mitad de semana, desde las 20, aquí en nuestra Ecomedios 1220. Chau. Will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock.